Hoy te cuento la historia de Pedro, el apóstol Pedro, un pescador que Jesús le dijo, sígueme. Y ahí se le apareció Jesús y lo llamó a una misión donde el apóstol Pedro no se imaginaba lo que iba a ocurrirle siguiendo a Jesús. Y bien, entonces vemos que Pedro comienza a seguir a Jesús. A partir de entonces cambió su vida por completo, ya que permaneció y aprendió muchas cosas de Jesús, sin imaginar que era Jesús, el Hijo de Dios, el Dios mismo en persona. Y en su historia vemos que él negó a Jesús antes que el gallo cantara 3 veces. Te digo esto porque en su historia de apóstol aprendió las bajas y las subidas, en las buenas y en las malas. Pero Jesús, el maestro de los maestros, le enseñó a Pedro muchas cosas. Un hombre fuerte, un hombre con ánimo, un hombre activo, pero también que tenía sus debilidades y sus flaquencias como humano. Por eso es que Pedro aprendió muchas cosas de Jesús. Vio los momentos de inspiración de Jesús, los momentos de tristeza, los momentos donde Jesús también lloró, cuando fue a ver a Lázaro, cuando resucitó a Talita Cumi, la niña que estaba muerta, y Jesús le dijo, Talita Cumi, levántate, que decía, niña, levántate. Y Pedro, llamado Simón también, era un pescador que vivía en Bethsaida y estaba en Galilea, al norte de Israel. Y ahí los discípulos, que no solamente Pedro, sino los 12 discípulos, incluyéndolo a él, conocieron a Jesús. Ya tú sabes, Juan, Pedro, Esteban, Felipe, Mateo, etcétera, etcétera, conocieron a Jesús. Lo escuchaban, sus sermones, vieron cómo Jesús ayudaba a todos, predicando del reino de Dios, porque eso fue lo que Jesús vino. Jesús dijo, arrepentidos, porque el reino de Dios ha llegado a vosotros. Él no trajo religión, nunca trajo Jesús religión, Él trajo su reino. Y vemos que Jesús llamó a estos pescadores en Mateo 4:19. Amén. Vio también a todos como unos futuros discípulos de él, y para eso Jesús los llamó al ministerio, para que sus vidas fueran transformadas. Amén. Y ver lo que era el evangelio del reino de Dios, la palabra de él, donde es su esencia, que relata todo lo que Jesús hizo. Amén. Todo lo que Jesús vivió, todo lo que Jesús le enseñó a los 12 discípulos. Y ahí estaba Pedro, aprendiendo, escuchando del maestro todo lo que tenía que aprender de él. Y en la historia vemos que Pedro, viendo a Jesús, observando a Jesús, cómo él predicaba, cómo él enseñaba, Pedro comenzó a cambiar. Poco a poco, no de la noche a la mañana,
Porque recuérdense que Pedro era impulsivo. Era siempre alguien que a veces hablaba mucho y demás. Y Pedro aprendió a que tenía que tener una conducta diferente como cristiano. Pedro comenzó a aprender cómo caminar en el Evangelio. Comenzó a aprender todo lo que Jesús les enseñaba. Cómo ser, cómo amar al prójimo, cómo hacer las cosas en el cristianismo, cómo obedecer a Dios en santidad, no al 100%, en una vida de obediencia, no al 100%, pero tratando como humano imperfecto, viviendo la vida de Jesús. Y así vemos que Pedro comenzó a caminar en el camino del Señor, aprendiendo en sus bajas y subidas, como humano imperfecto, pero iba aprendiendo a comportarse mejor, a hacer mejor las cosas, a no hacer muchas torpezas que él hacía. Y Pedro conoció la vida de Jesús, los milagros que Dios hacía, las señales, cuando él oraba en ayuno y oración. Y Pedro aprendió a orar, a ayunar, a buscar el rostro de Dios. Jesús le enseñó a Pedro, a sus discípulos, cómo orar el Padre Nuestro. Pero en el transcurso del camino, que Jesús sanaba enfermos, predicaba del reino, hablaba a la gente, aconsejaba a la gente, tuvo persecución con los fariseos, los saduceos, tuvo persecución con muchos enemigos, muchos lo querían, muchos lo amaban. Y vemos que Pedro vio todos los momentos difíciles que Jesús pasó, que lo querían matar, que era perseguido por los fariseos y los saduceos, y que al final de su trayectoria vio el final de que Jesús le dijo: pronto me iré y enviaré al Espíritu Santo. Y Jesús les estaba diciendo que se iba, que iba a morir. Y Pedro le dijo: no, maestro, que eso nunca te acontezca. Y cometió otra vez Pedro una torpeza, cometió otro error de decirle al maestro que no fuera a la cruz, porque para eso él vino. Quizás Pedro lo hizo con buena intención, pero de verdad estaba contradiciendo la misión a que Jesús vino, a morir por nosotros, los pecadores. Y por eso Jesús lo reprendió y le dijo: apártate de mí, Satanás, que eres tropiezo para mi camino. O sea, Jesús le quiso decir a Pedro: eres un tropiezo. ¿Cómo tú me vas a decir que no vaya a la cruz a morir por los pecadores, por ti mismo? Sí, a eso vine. Entonces Pedro aprendió una lección de entender que Jesús vino a una misión y que no podía detenerlo, ni el diablo, ni nadie. Y él mismo, y Jesús mismo le dijo, porque Pedro le dijo: Señor, yo te sigo hasta la muerte. Y Jesús le dijo: ay, Pedro, antes que el gallo cante 3 veces, me habrás negado 3 veces. Y Pedro, al ver en el momento que eso pasó, porque él no lo creía, cuando le pasó de verdad, que él negó a Jesús y el gallo cantó 3 veces, se acordó lo que Jesús le dijo. Y entonces lloró amargamente, porque Jesús se lo dijo. En otras palabras: Pedro, tú eres un humano. En otras palabras, Jesús le quiso decir: Pedro, tú eres un humano imperfecto. Tus promesas no las vas a cumplir, porque tú dices que vas a morir por mí,
hasta la muerte, hasta lo último. Mas sin embargo, me vas a negar 3 veces. Y se cumplió lo que Jesús le dijo. Pero después de eso, después que el Espíritu Santo vino, que Jesús se fue, y el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés, Pedro cambió totalmente. Y en el sermón de él se salvaron miles de almas, donde ya Pedro no era el intrépido, no era el que hablaba cosas sin pensar, que hablaba estupideces, no era aquel Pedro impulsivo, sino que a Pedro ya aprendió que ahora tenía que ser un hombre diferente, un hombre de entrega, de oración, de ayuno, que aunque era imperfecto, corrigió sus errores, aunque quizás después cometiera otros errores como humano, pero en cuanto a lo que era impulsivo y otras cosas que eran errores que él cometía a cada rato, Pedro las llegó a reconocer y hacer las cosas bien, porque era un discípulo diferente, un discípulo de fuego, de poder, de unción, un evangelista que salvó muchas almas. Y no solamente eso, Jesús le dio el don de sanidad. Pedro oró por enfermos y eran sanos. Pedro predicaba y la unción se derramaba donde muchos enfermos eran sanos y donde muchos fueron salvos por la palabra de Dios. Y bien, en esta corta reflexión de la historia de Pedro, espero que hayas aprendido un poco de lo que era la vida del apóstol Pedro. Pedro no era perfecto, era un apóstol. Dios lo usó mucho, pero no era perfecto. Y por eso tenemos que entender, y con esto termino, que aunque Dios nos llame a un ministerio, eso no significa que vamos a ser perfectos. Pero claro, tenemos que saber que tenemos que hacer las cosas mejor y enmendar nuestros errores, como Pedro, y tratar de hacer las cosas bien y haber de comunión con Dios para ser usados por Dios, pero reconociendo siempre que la gloria es de Dios y reconociendo siempre que aunque seamos usados por Dios, vamos a ser imperfectos, que nunca llegaremos a la perfección completa hasta aquel día que el Señor nos llame a vivir con Él. O sea que la historia de Pedro nos enseña que Pedro cometió muchos errores. Y recuérdate que también Pedro, cuando fue a predicarle a Cornelio, Pedro también era racista. Pedro pensaba que solamente la salvación era para los judíos. Y Dios le enseñó: no, te equivocas. La salvación es para todo el mundo. Y entonces Pedro entendió y le predicó a Cornelio. Y ahí fue donde Pedro entendió que Dios no hace acepción de personas, sino que también la salvación es para todo el mundo. Ser mejores cristianos, vamos a hacer las cosas mejor y vamos a predicar a Dios. Amén. A ese Cristo Salvador, a ese Dios que salva y que sana enfermos. Amén. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, y espero que esta historia de Pedro, del apóstol Pedro, haya sido de bendición para tu vida. Dios te siga bendiciendo. Este es tu pastor y amigo, Carlos Rodríguez, tu pastor cibernético, que te ama mucho en el amor de Dios, y nos veremos en los siguientes videos. Háblale a tu familia, amigos, y dile de este canal. Dios te siga bendiciendo. Y quiero añadir con esto de que YouTube no me está pagando a mí ningún dinero, que yo no recibo ninguna paga de dinero. O sea, por eso es que tú ves que mis videos no tienen comerciales, porque a mí YouTube no me está pagando nada. ¿Por qué? Porque simplemente no me he hecho socio de ellos. Aún todavía no he sido socio,
Y por eso no estoy recibiendo ninguna paga, porque lo he hecho, amén, de corazón, dando la palabra del Señor. Una de las cosas que no me ha hecho socio es porque ellos me exigen muchas cosas y que cosas que no me permiten hablar de la palabra de Dios o de cosas que pasan en el mundo, como la política y cosas que ellos no quieren que yo diga. Pero por eso que yo he decidido seguir así, que no me paguen, porque tengo que hablar la verdad. A ver, pero me puedes ayudar con donaciones, con una donación, me puedes ayudar con una ofrenda al ministerio, a este canal, porque queremos hacer cosas nuevas, proyectos nuevos. Amén. Queremos estar en vivo. Necesitamos un lugar, un estudio donde poder llevar a cabo y comprar más equipos amén, para hacer videos más profesionales, edición más profesional, entrevistas, el lugar donde pues queremos invitar muchas personas con testimonios poderosos, pero necesitamos ese lugar. Y ya tú sabes que para uno moverse y hacer estas cosas, entonces necesitamos, amén, una colaboración, una donación, una ofrenda, para entonces poder, ¿verdad?, con la ofrenda y tus donaciones, adquirir un nuevo lugar, comprar más equipo y poder llevar el evangelio, amén, a muchas almas que aún todavía no hemos alcanzado a través de este canal, que queremos alcanzar a través de el mensaje, el estudio, reflexiones y de los milagros y las sanidades que Dios hace cuando nos invitan a predicar a diferentes lugares, que ya tú sabes que te traemos la evidencia de lo que Dios está haciendo y sigue haciendo a través de este ministerio, Dios en Acción. Dios te siga bendiciendo y aquí voy a dejar, amén, donde puedes, la referencia, donde puedes mandarnos la ofrenda, la donación que Dios ponga en tu corazón. Aquí no pedimos cantidad, es lo que Dios ponga en tu corazón. Amén. Dios te siga bendiciendo y nos veremos en los siguientes videos. Bendiciones. Amén.